Dios los bendiga, hermanos, grandemente. Me da muchísimo gusto poder coincidir nuevamente con ustedes en este video. A los hermanos que, bueno, van llegando a rebaño y estén interesados en conocer más de este discipulado, qué bueno que están consultando este video. Dios les bendiga grandemente y que ojalá pueda ser de mucho provecho para sus vidas y sobre todo en la parte espiritual. Y Dios bendiga muchísimo a los hermanos que ya son parte pues, de este discipulado. Y bien, hermanos, pues llegamos a la última lección sobre esta primera parte de la sección de Cristología, que es sobre la persona de Jesucristo. Más adelante vamos a hablar sobre otra sección que sería la obra de Cristo, pero bueno, ahorita estamos con la persona de Jesucristo y estamos viendo la última parte de esta enseñanza sobre la persona de Cristo, que es la doctrina de las dos naturalezas de Jesús. Y créanme, hermanos, que más, perdón, más allá de los temas académicos, por así decirlo, estudiar este tema, esta doctrina, que es la doctrina de las dos naturalezas, es de muchísima bendición cuando ya lo vemos desde el punto de vista devocional o espiritual, por así decirlo, hermanos. Así que, bueno, vamos a comenzar, vamos a ver la primera parte. Cuando hablamos de la doctrina de las dos naturalezas, hermanos, nos referimos a que vamos a ver cómo es que en Jesús es posible que haya al mismo tiempo la humanidad, o sea, la naturaleza humana y al mismo tiempo la naturaleza divina. De hecho, esto ya lo vimos en cierto sentido por separado cuando vimos la persona de Jesucristo, Jesús como Dios, y vimos ya incluso datos bíblicos que hablan de Jesús como Dios, y después vimos datos bíblicos de Jesús como hombre. Bueno, ahora vamos a ver cómo estas dos naturalezas conviven, por así decirlo, o existen, subsisten en una misma persona, que es la persona del Hijo de Dios. Así que vamos a empezar primero con la explicación doctrinal. Hermanos, esta enseñanza la vamos a ver respecto a su explicación doctrinal, la vamos a ver en dos partes. La primera parte, que es la que ustedes están viendo en la pantalla, es primero ver algunas distorsiones acerca de la naturaleza de Cristo. Y ver estas distorsiones nos van a ayudar un poquito a entender con más precisión de qué trata este tema. Porque para muchas personas hablar de ese tema es un poco complicado, y de hecho sí es un poco complicado, sobre todo, no tanto hablarlo, sino tratar de entenderlo ya cuando estamos meditando en ello. Pero bueno, la segunda parte ahora de la explicación doctrinal va a ser ahora sí una definición de las dos naturalezas de Cristo, basándonos en un credo que se llama el credo de Calcedonia. Y obviamente vamos a ver también su respectiva aplicación devocional, que es muy importante. Vamos ahora sí. Este, ¿A qué nos referimos con distorsiones sobre la naturaleza de Jesús? El distorsiones significa, significa tener una concepción, en este caso, de la naturaleza de Jesús errónea, es decir, fuera de lo que dicen las escrituras o de la interpretación que se concibe como correcta acerca de las escrituras. Si nosotros coincidimos en que la Biblia, tras un buen análisis, dice que Jesús es Dios, pero también da evidencias de que Jesús es hombre, por consiguiente concluimos que hay dos naturalezas en Jesús. Pero cuando estas conclusiones llegan a ser diferentes a lo que muy probablemente no sea bíblico, se le denomina, herejías. Y herejías hay muchísimas, no solamente sobre la naturaleza de Jesús, sino también sobre la obra de Jesús, sobre el Espíritu Santo, sobre el final de los tiempos, sobre muchos temas que nosotros, pudiéramos considerar. Pero bueno, a eso se le denomina entonces herejías. Ahora, en esta enseñanza, hermanos, vamos a examinar solamente tres herejías, perdón, sobre la naturaleza de Cristo. No significa que sean las únicas herejías que hay muchísimas, ha habido muchísimas, no nuevamente, sino desde que el cristianismo existe, existen también las herejías.
Y ha habido muchísimas, pero en este caso, por fines, prácticos, solamente vamos a ver 3 herejías sobre la naturaleza de Cristo. Y estas nos van a ayudar a comprender un poquito mejor cuando ya expliquemos, la definición del credo de Calcedonia sobre la naturaleza de Cristo. Y vamos con la primera. La primera herejía se llama nestorianismo, y vamos a ver en qué consiste el nestorianismo. El nestorianismo, adquiere su nombre por su desarrollador llamado Nestorio. Nestorio, él vivió en Antioquía alrededor del siglo III, o sea, hace muchísimo tiempo. Y estas son las enseñanzas que Nestorio llegó a explicar, exponer respecto a la naturaleza de Jesús. Me permito leerlas. Dice: Jesús era solo un hombre en alianza con Dios, pero no en unidad con Él, es decir, negaba que Jesús fuera uno con el Padre. En pocas palabras, Nestorio no creía en la Trinidad. ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad? La doctrina de la Trinidad dice que pues hay un Dios que subsiste en tres personas, una sola naturaleza, que es la naturaleza divina, pero que hay tres personas que tienen esta naturaleza, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que estas tres personas son consubstanciales, es decir, en su misma naturaleza son Dios, etcétera. Pero Nestorio, él decía que Jesús, él no era uno con Dios en cuanto a su unidad, en cuanto a su divinidad, sino simplemente que era un hombre como nosotros, finito, creado, etcétera, en alianza con Dios. Esa es la enseñanza de Nestorio. Y luego la segunda parte dice, al hacer un gran énfasis en las dos naturalezas de Jesucristo, terminó por señalar que no era una persona, sino dos, el hombre Jesús y el Logos divino. Aquí solamente quiero hacer una precisión, respecto a lo que dije sobre la Trinidad, este, para no confundirlo, o sea, de alguna forma sí creía en la Trinidad, hablar de la naturaleza del verbo de Logos, pero no la Trinidad en cuanto a su obra divina, porque aquí estamos hablando de que hay 2 personas. Y fíjense, esto a veces llega a ser hasta querido y enseñado por nosotros los cristianos sin darnos cuenta. Y a veces creemos, como cristianos, a veces creemos que, pues, que Jesús sí realmente fue un hombre bueno, un hombre muy bueno, y que ese hombre muy bueno fue usado como ejemplo por Dios para su obra, pero olvidamos la parte divina de que Jesús verdaderamente es uno con el Padre y que Él también es eterno y que en algún momento en la existencia Él entró en la historia y tomó esta forma humana, pero pues que Él ya existía desde siempre. Aquí está otra parte de la enseñanza de Nestorio, dice, el Logos divino habitaba en el hombre Jesús, algo parecido cuando el Espíritu Santo mora en el creyente. El cuarto párrafo dice, la naturaleza divina y humana estaban separadas y solo podían estar en relación gracias a la perfección moral de Jesús. Y aquí hay un pequeño diagrama que trata de explicar el concepto acerca de Jesús, del nestorianismo, que tenemos dos personas, la persona humana y la persona divina, pero no son una sola persona, son dos personas diferentes. Y aquí voy a tratar de explicarlo un poquito mejor, es decir, respecto a la persona humana y la persona divina, más o menos lo podemos ver de la siguiente manera. Podríamos decir que existe el Logos divino, que es la persona divina, y está el Jesús de Nazaret, es decir, el Jesús hombre, pero son personas diferentes, no son la misma. Jesús hombre que nació, como hombre, no milagrosamente, sino que nació como hombre, que era simplemente un hombre bueno, pero que fue elegido por Dios para que a través de ese Jesús hombre, este, se establezca o more o viva dentro de él el Logos divino, algo parecido a como cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, o sea, que el Jesús de Nazaret, el Jesús hombre, el hombre Jesús, fuera poseído o abordado, que viviera en él, por así decirlo,
el logos divino. Aquí estamos hablando de 2 personas diferentes. De hecho, Nestorio decía esto, que el nestorianismo sostiene que Jesús era un hombre muy bueno, que Dios, perdón, utilizó y que en el momento de su bautismo fue cuando el logos, el verbo divino, entró en él. O sea, digamos, el Hijo de Dios entró en él. Y luego, cuando fue muerto en la cruz del Calvario, pues el logos ahora sí lo abandonó. Y eso tiene muchas implicaciones si nosotros lo creyéramos, porque entonces significa que Dios mismo no sufrió nuestros sufrimientos y entonces no nos comprende y entonces nosotros no podemos tener la certeza de que Dios entienda nuestros sufrimientos si Él realmente no lo sufrió. Si solamente fue un hombre que fue poseído por Dios, pero pues, Dios realmente no podríamos decir que Dios también lloró como nosotros, o que Dios también sufrió, o que Dios comprende nuestras ansiedades. Sería simplemente un hombre más que fue, este, poseído por el Logos divino, pero que realmente Dios haya sufrido lo que nosotros no. Entonces, no tendría sentido lo que dice el pasaje de Hebreos 2:17, que dice que él también tenía que ser como nosotros para mostrarse como fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. No tendría sentido eso. Entonces, ahí están las consecuencias, ¿no? Ahora tenemos otra, es el eutiquianismo. Vamos a ver de qué trata el eutiquianismo. El eutiquianismo dice lo siguiente, que, bueno, primero, pues, eutiquianismo toma el nombre de su desarrollador, su autor, Eutico. Él vivió en Constantinopla, ya en el otro lado del mundo, y también esta herejía se le conoce como monofisismo. Y esta herejía consiste en que sí era una sola persona, el Logos divino, y que se hizo hombre y se llamó Jesús de Nazaret, pero que la naturaleza divina y la naturaleza humana se mezclaron, creando una naturaleza nueva, es decir, como si estuvieran creando una especie de semidios, una especie de Hércules, de Superman, de Linterna Verde, del Hombre Araña o algo así, o sea, una especie de superhombre creado, no creado, un superhombre como resultado de la combinación de la naturaleza divina y humana y que se crea ahora una nueva naturaleza. Era un semidios Jesús, por así decirlo. Entonces, este, ¿cuáles son las consecuencias? Miren, aquí ustedes pueden ver que todo en Cristo era divino hasta su cuerpo no era como el nuestro, sino que era un cuerpo especial. Entonces hubo una naturaleza divina que no era ni la humana ni la divina. Y aquí está este pequeño gráfico que nos puede ejemplificar un poquillo de lo que estamos hablando. La persona divina y la naturaleza humana se mezclaron para crear una naturaleza nueva. Ahora, otra vez las implicaciones de esto es que, pues, si Jesús no tuvo un cuerpo como el nuestro, no tuvo entonces una naturaleza como la nuestra, y por lo tanto, Él no se puede identificar con los sufrimientos humanos nuevamente. Y entonces Él no puede identificarse, con nosotros en cuanto a los sufrimientos, en cuanto a incluso a la obra de Cristo, porque si Él tuvo una naturaleza diferente, si Él no sufrió como nosotros, entonces Dios no nos comprende. Si Él, no tuvo los mismos padecimientos de nosotros, entonces Dios no puede compadecerse de nosotros, porque tendría que experimentarlo. Ahora, si fue una nueva naturaleza la que tuvo que morir en la cruz del Calvario, entonces no hay salvación para nosotros, porque fue la naturaleza humana la que pecó contra Dios y la que merece ser castigada. Entonces Él no hubiera sido el sustituto adecuado para que nosotros pudiéramos tener salvación. O sea, lo que quiero es que veamos es hasta dónde llegan las consecuencias de distorsionar la naturaleza de Cristo, lo cual es sumamente peligroso. Solamente para que nos demos cuenta de lo importante que es profundizar en la cristología, que más allá de ser un tema de estudio, es un tema que traspasa hasta las fronteras de nuestra adoración, de nuestra oración, de nuestro pensamiento cristiano, incluso de nuestra forma en que nosotros aconsejamos a las personas, lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que creemos y lo que da rumbo a nuestra vida.
Hay una última herejía que quisiera mostrarles. Esta herejía se llama gnosticismo. El gnosticismo es una especie de religión, por así decirlo. Muchos no concuerdan en que es una religión, pero sí es una especie de pensamiento demasiado extraño, que es el resultado de mucho sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo es cuando se mezclan varias religiones, no haciendo una nueva, simplemente las mezclas y así. Entonces, el gnosticismo es una combinación de religiones egipcias, griegas, de incluso de filosofías, e incluso hasta se le mezclan elementos cristianos al gnosticismo. Bueno, se le mezclaron cuando existió. Aquí hay algunas cosas que se enseñan sobre la persona de Jesús, y es lo siguiente, uno de los primeros postulados, por así decirlo, de de del gnosticismo respecto a la naturaleza de Jesús, es que una, pues Jesús no pudo venir en carne, ¿por qué? Porque los gnósticos, ellos sostienen que la materia es mala, el cuerpo es malo, entonces Jesús no pudo venir en carne, que Jesús entonces vino en una especie de cuerpo ficticio, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo incluso hasta fantasmagórico, pero en carne no. Y estas son las tendencias con las que se enfrentaban los apóstoles cuando estaban existiendo los primeros indicios del gnosticismo, porque el gnosticismo nació un siglo después de la primera generación de cristianos, pero ya había sus primeras gestaciones, por así decirlo, del gnosticismo. Los gnósticos decían, no, Jesús no vino en carne. De ahí que en el Evangelio de Juan se diga, y el verbo fue hecho carne, o que incluso Juan en una de sus epístolas diga, cualquiera que confiese que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y de hecho, en sus cartas Juan dice, el espíritu del anticristo sostiene que Jesús no vino en carne, lo niega. O sea, aquí vemos cómo los apóstoles ya estaban luchando con esos primeros indicios del gnosticismo. Y si Jesús no vino en carne, pues caemos en lo mismo. Entonces, Él no nos entiende, Él no puede ser nuestro suficiente Salvador porque tenía que ser semejante a nosotros. Otra cosa muy importante que ellos decían es la última que es aquí, que la salvación se obtenía por medio de un conocimiento oculto que solo podía alcanzarse mediante ritos y relatos mistéricos. Es decir, ellos debían llegar a una especie de conocimiento para poder, obtener la salvación. Pero bueno, eso es más respecto a la obra de Cristo. Lo que yo quería enfatizar ahora es sobre la naturaleza de Jesús. En el gnosticismo se sostenía que Jesús no pudo venir en carne simplemente. No se meten tanto con el tema de la Trinidad, sino con respecto a la naturaleza de Jesús, que él no pudo ser humano porque la materia es mala. Pero bueno, las escrituras enseñan lo diferente. Ahora, vamos a la segunda parte de la explicación doctrinal. Una vez que hemos visto estas herejías, vamos a ver ahora la definición de lo que son las dos naturalezas de Cristo. Hace mucho tiempo hubo un concilio llamado el Concilio de Calcedonia, y cuando les hablo de mucho tiempo me refiero a siglos atrás, miles de años atrás. Este concilio pues sirvió para que se hiciera una especie de credo. ¿Qué es un credo? Un credo es una especie de pronunciamiento, por así decirlo, en donde se muestran las conclusiones teológicas después de una discusión sumamente apremiante. Y bueno, les voy a leer, bueno, antes que todo, quiero mostrarles un pequeño diagrama sobre lo que podemos decir que es correcto hablar sobre la persona de Cristo. Y es un pequeño dibujito que les voy a hacer. Solamente permítanme compartírselos. Ok, ya está aquí. Es un dibujito, a ver si me sale bien. Muy bien. En este círculo, nosotros tenemos, por así decirlo, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, vamos a hacer otro circulito aquí. Aquí tenemos en donde está la H es la persona del Hijo. Voy a dibujar aquí
No es la persona del Hijo, perdón. Aquí donde está la H, estamos adentro de la Trinidad. Le voy a poner aquí una flechita. Es Dios, en 3 personas. Dios. Bueno, aquí les voy a dibujar un monito. Le voy a poner aquí naturaleza divina. Muy bien. Disculpen si se escucha un poco de música. Tengo los clásicos vecinos que les encanta tener ruido. Pero bueno, y aquí en donde está esta flechita, tenemos la naturaleza humana. Muy bien, la naturaleza humana. ¿En dónde se sitúa la persona de Cristo? Pues aquí, la persona de Cristo. Entonces, en la persona de Cristo nosotros tenemos dos naturalezas, que es la naturaleza humana, que está aquí, donde está el monito. El monito no es una persona, el monito significa simplemente la naturaleza humana. Y en la H, que es del Hijo, pues aquí tenemos a la naturaleza divina, o sea, la naturaleza de la Santísima Trinidad, o sea, de Dios. Y la persona de Cristo se sitúa, la persona, ojo, la persona, se sitúa en medio de estas dos naturalezas, no personas, dos naturalezas, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, aquí vemos que Jesús es Dios, como lo ven aquí, pero también es hombre al mismo tiempo, o sea, en él están estas dos naturalezas. Y en este credo de Calcedonia que les está explicando, pues se sostiene lo siguiente. Aquí se los voy a poner y se los voy a leer. Miren, aquí está resumido en este cuadro que ustedes tienen aquí, en esta diapositiva, donde dice credo de Calcedonia, pero yo les voy a leer un extracto del credo de Calcedonia que tengo aquí. Bueno, por cierto, quiero hacer promoción. Eh, pues aquí tengo un manual del discipulado de Rebaño de Jesús. Este manual es sobre Cristología. Nosotros los imprimimos allí en la iglesia. Por si alguien quiere uno, puede pedirlo con toda confianza para que lo pueda estar leyendo. Yo la verdad se lo recomiendo muchísimo. Pero bueno, déjenme se los leo. Lo que dice el credo de Calcedonia. Dice, nosotros, por tanto, siguiendo a los santos padres, con el asentimiento de todos, enseñamos a los hombres a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, igualmente perfecto en deidad y también perfecto en humanidad, como dice el primer punto. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como dice el segundo. De un solo razonable alma y cuerpo, consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, en todo como nosotros, solamente que sin pecado, engendrado del Padre antes de las edades conforme a la deidad, o sea, a la eternidad de Jesús. Y en estos últimos días, por nosotros y para nuestra salvación, ha sido de María, según la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, ser reconocido en dos naturalezas, inconfundiblemente, inmutablemente, indivisiblemente, inseparablemente. La distinción de las naturalezas de ninguna manera es quitada por la unión, sino más bien la propiedad de cada naturaleza es preservada y concurre en una persona y una subsistencia, no partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio han declarado respecto a Él, y el Señor Jesucristo mismo nos ha enseñado, y según el credo de los padres que nos ha sido entregado. Entonces, hermanos, pues esto básicamente se refiere a que en Jesús hay dos naturalezas, pero estas naturalezas no se mezclan, no se mezclan para nada. Esas dos naturalezas están separadas, pero en una misma persona en armonía. Es como si tuviéramos el agua y el aceite unidos en armonía, pero sin mezclarse. Y así es lo mismo, o sea, la divinidad y la humanidad en una sola persona. Ahora, yo quisiera que pasemos a la parte devocional, la aplicación devocional. Que nos respondamos la pregunta, bueno, ¿qué tiene esto de relevante para nuestras vidas, para nuestra consejería? Pues muchísimo.
Y aquí yo encuentro 4 cosas. La primera, Dios mismo se ha acercado a ti. ¿Qué debe significar la unipersonalidad de Jesús para nosotros? Es decir, las 2 naturalezas de Jesús para nosotros. Pues aquí está la primera, Dios mismo se ha acercado a nosotros. Aquí nos podemos dar cuenta que en la persona de Jesús, cuando vemos al Hijo, encarnado, nos damos cuenta que, como dice primera de Timoteo 3:16, que Dios fue manifestado en carne, que en Jesús Dios se ha acercado a nosotros de la forma más excelente posible, porque sí tenemos ciertos indicios de Dios, la creación, por ejemplo, pero la forma más excelente en que Dios se ha acercado a nosotros, que cobra el nombre el sentido del nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, es Jesús, que en Jesús verdaderamente Dios está con nosotros, que nosotros le interesamos a Él. Y ahora, no se trata de cualquier ser, o sea, debemos ser conscientes de quién es el que se ha acercado a nosotros, Dios mismo, el creador de los cielos y la tierra. Segunda cosa es que pues nos lleva a una secuencia lógica. Si Dios se ha acercado a nosotros, por lo tanto, como dice el número 2, Dios está interesado en nosotros, porque nosotros no tuvimos la iniciativa, fue Dios quien tuvo la iniciativa de principio de acercarse a nosotros a pesar de que no lo merecemos. Pero Dios se ha acercado a nosotros. Y si se ha acercado a nosotros es porque nosotros le interesamos. Y eso significa algo muy importante para nuestros ánimos. Tú le interesas a Dios. Si tú crees que no le interesas a Dios, solamente mira a Jesús y estás viendo cómo Dios está extendiendo su mano para acercarse a nosotros. Significa que le interesamos, o sea, que Dios haga eso es porque verdaderamente nosotros le interesamos. Ahora, lo curioso es que Dios no nos hizo aptos para entrar al cielo o no nos dio una naturaleza o una especie de traje para soportar estar en su presencia en persona. No, fue al revés. Él se vistió de nosotros, de nuestra humanidad, para poder caminar con nosotros, para poder sufrir con nosotros, para poder identificarse con nosotros. Y otra cosa muy importante es que aquí la pongo, el número 3, tenemos dignidad en Jesús, porque sí, Jesús se revistió de nuestra humanidad y con ello podemos entender que Dios se acercó a nosotros y que le interesamos, pero otra cosa muy importante es que nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana es una naturaleza distorsionada, caída, dañada, rota, sin valor a causa del pecado, y Jesús se revistió de esta pobre humanidad con todas esas implicaciones, incluso con tentaciones, pero sin pecado. Pero aquí lo diferente es que Él murió, pero también con esta naturaleza humana, Él resucitó. Y al resucitar, Él dignificó nuestra naturaleza humana. Eso significa que todos nosotros que ponemos nuestra fe en Jesús, por la fe, también tenemos dignidad. Y esta dignidad en Jesús tiene una consecuencia tanto presente como escatológica, es decir, futura. Porque en el presente, pues ahorita no podemos ver que nuestra humanidad haya sido como glorificado, que tengamos, que nunca nos enfermemos, que nunca querramos pecar o que, no sé, lo que ustedes quieran. Pero por la fe, nuestra naturaleza humana ya tiene asegurada una dignidad. Y por la fe espiritualmente ya tenemos esa dignidad porque dice Efesios 2 que fuimos resucitados con Cristo, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Fuimos resucitados con Cristo, con todo lo que esto implica, incluyendo nuestra naturaleza humana. Y también hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, esta naturaleza humana ha sido dignificada y eso debe elevar nuestro estado de ánimo, hacernos sentir alegres, felices de que nuestro valor, nuestra dignidad ya no depende de las cosas humanas, de lo que vistamos, de cuánto ganamos, de lo que el mundo diga de nosotros, si somos guapos o feos. No, nuestra dignidad ahora consiste en que Jesús levantó nuestra humanidad. Nuestra dignidad consiste solamente en la persona de Jesús y en su obra. Y el número 4 es que en Jesús tenemos un socorro absoluto y eficiente.
porque verdaderamente nosotros, pues, no podemos vencer las tentaciones, no podemos vencer el pecado, ninguno de nosotros. Como dijera Pablo en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién podría librarme de este cuerpo de muerte? Porque ante el pecado, ante la culpa, pues no hay nada que podamos hacer. Pero ahí es precisamente donde entra esta doctrina y sus implicaciones devocionales, que Él es el único digno para y suficiente para salvarnos de las tentaciones. Porque era necesario que Él fuera humano, perfectamente humano, para hacer posible la redención conseguida en la cruz y aparte perfectamente Dios, para tener el valor infinito para expiar nuestros pecados. O sea, solo Él es nuestro socorro ante el pecado. Solo Él es el único que nos puede dar salvación para escapar de la condenación. Solo Él. Y solo en Él entonces podemos encontrar plenitud y divino socorro para saber que somos victoriosos contra el pecado. Como dice Hebreos 2:17 al 18, dice así, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser fiel, a ser misericordioso, perdón, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, Jesús venció como hombre las tentaciones y solo Él es el único que nos puede dar salvación porque Él ha vencido. Así que, amados hermanos, esto es lo que nos enseña esta hermosa doctrina, la doctrina de las dos naturalezas de Jesús. Aquí lo importante en el discipulado es una, dominar la parte doctrinal y otra, dominar la parte devocional, que las dos son súper importantes porque están conectadas la una con la otra. Así que, amados hermanos, pues que el Señor les bendiga grandemente y ha sido una bendición poder dar esta unidad o esta parte de la cristología que es sobre la persona de Jesucristo. Y ahora pues más adelante vamos a estar hablando sobre la obra de Cristo, que también va a ser de muchísima bendición. Y bueno, pues que el Señor les